al nuevo web seminar sobre restauración del contorno de ojo y manejo de ojeras con redermalización. Por favor, ¿me pueden confirmar si es que se escucha bien, si es que pueden ver la presentación para dar inicio a la presentación? Bueno, me confirman acá que estamos ok. Nuevamente les doy mi más cordial saludo y bienvenida a este nuevo web seminar de redermalización para el manejo del contorno de ojos. Me dicen que no suena muy bien, me pueden confirmar si ahora sí los audífonos se escuchan mejor. Si pueden escuchar todos bien, los que no pueden escuchar, si pueden por favor hacer reinicio de la sesión, que generalmente eso genera el bloqueo. ¿Se escucha bien? Perfecto. Están comentando que se escucha bien. Bueno, ¿cómo nace este web seminar? Nace por una necesidad de... Se escucha muy bajo. Denme un segundo, por favor. Ahora, si me pueden decir si se escucha mejor, aumenté el volumen del micrófono, si es que ahora se puede escuchar más claramente. Si me pueden confirmar, por favor. Ok, muchas gracias. ¿Cómo nace este web seminar? Nace como una necesidad de entender distintas técnicas para poder manejar el contorno de ojo y principalmente las ojeras. Sobre todo porque la patogenia o la etiología de la ojera es la que nos puede decir cómo podemos manejarla. Para los que me comentan que no se escucha, pueden reiniciar y van a poder iniciar el audio. La aproximación clásica o tradicional de muchos ha sido siempre el poner relleno inyectable de múltiples marcas. A pesar de eso, se genera bastante desconformidad por parte del paciente. De hecho, dentro de la comunidad, disolver o el uso de hialuronasa en el contorno del lagrimal es una de las técnicas más comunes para eliminar el ácido hialurónico que fue inyectado de manera no bien prescrita. Yalual está desde el año 1990 como Yurifarma, para el 2008 convertirse en Yalual y ha recibido múltiples premios, está presente en la mayor cantidad de eventos importantes de la industria de la medicina estética, dermatología y cirugía plástica. Y los protocolos que voy a mostrar el día de hoy, muchos de ellos han sido publicados en las principales revistas del área. Antes de partir, tenemos que entender que el área del lagrimal, el contorno de ojo, es un área bastante compleja. Y hay que entender los distintos planos. Tenemos la piel, luego tenemos un músculo, el músculo orbicularis oculi, que es bastante delgado. Luego tenemos la capa de grasa, el compartimento graso profundo, los ligamentos, pseudoligamentos, el soft y el SMAS, de la zona órbito-malar, y luego el hueso. Esos son nuestros planos y tenemos que entender el concepto de estos planos para poder restaurar de manera correcta el contorno de ojos. La piel es la parte superficial, tiene un contorno, tiene un grosor muy pequeño, 0.5 milímetros, muy pocas glándulas sebáceas, muchos capilares superficiales y no hay una capa de grasa superficial. Lo que genera que esta área tiende a generar arrugas muy fácilmente y es uno de los principales signos de envejecimiento temprano. Y la estructura del párpado consiste en la epidermis con un número menor de filas de células, 2 a 3, 8 a 15 filas respectivamente, una capa granular ausente y un estrato periorbital muy delgado. Los mastocitos tienden a acumularse aquí, lo que genera también la inflamación, lo que desencadena la reactividad de la piel en el contorno de ojo. Por eso también tenemos limitaciones en el manejo del tratamiento. Las glándulas sebáceas son de un solo lóbulo, se encuentran a lo largo del borde del párpado y el pH de la piel es más alcalino en ese sector por el pH también que tenemos en el globo ocular y las lágrimas. Y la dermis alrededor del ojo también es muy delgada y la capa papilar se expresa débilmente. La grasa subcutánea está casi ausente. Y los músculos, para no dar la gran cátedra de anatomía, que no es el objetivo de este web seminar, tenemos el frontalis, corrugator supercilii, orbicularis oculis,
depresor supercilii, el elevador labii superiores y el cigomático mayor y el menor. Y en el compartimento graso, esto es importante, tenemos dos compartimentos en la zona infraorbital, tenemos también el soft infraorbital, que está separado con su ligamento, pseudoligamento, lo cual explica el sonido que a veces nosotros escuchamos cuando estamos haciendo estas inyecciones, este crujido, y el compartimento graso malar. ¿Qué es lo que ocurre? En el proceso de envejecimiento, los compartimentos grasos tienden a contraerse, tienden a caer, la tosis de los compartimentos grasos, y empezamos a observar este patrón de pseudohernia en el contorno del ojo. Nuevamente, lo importante acá de destacar es que tenemos un ligamento en la zona que separa los dos compartimentos grasos y tenemos un engrosamiento del hueso en la zona lateral orbital, que está cerca de nuestro arco cigomático. ¿Qué es lo que ocurre con el envejecimiento? Hay una caída, hay una tosis y hay una pseudohernia del compartimento graso que se separa del ligamento del compartimento malar y el lagrimal tiende a generar esta sombra, que es lo que al paciente le incomoda. Tenemos una caída, una retracción y tenemos el signo de envejecimiento del contorno orbicular. Algo también importante entender que durante el proceso de envejecimiento no solamente los compartimentos grasos, sino que también el tejido óseo tiende a tener retracción. De hecho, está demostrado que durante el envejecimiento la cuenca orbital tiende a ser más grande. Las ojeras periorbitales debajo del ojo se definen como una mácula de pigmento bilateral redondo y homogéneo en las regiones infraorbitales. Y esto está causado por múltiples factores, que incluyen el depósito de melanina dérmica, hiperpigmentación postinflamatoria secundaria, dermatitis de contacto o alérgica, edema periorbitario, localización superficial de la vasculatura o sombreado debido a la laxitud de la piel. Por ende, tenemos que identificar la real causa para poder atacarlo de manera correcta. Tenemos tres principales causas. La vascularización patológica, que está la estática, la vasculatura subcutánea excesiva de la superficie, el edema atónico periorbital o la hiperpigmentación dérmica, que es muy común en pacientes del Medio Oriente, de manera genética hay una hiperpigmentación. Yo veo muchos pacientes de India, del Líbano, de Jordania, que tienden a tener una pigmentación dérmica, hiperpigmentación dérmica casi hereditaria. Y alteraciones anatómicas, la falta de volumen y expresión del lagrimal, sombras causadas por la grasa periorbital pseudoherniada, que es básicamente cuando tenemos esta tosis desde la zona malar y vemos que se genera este surco. Aquí tenemos distintos ejemplos. Tenemos la vascularización hiperpatológica, que se ve casi como un moretón, un hematoma muy púrpura, casi azuloso, que no se mejora ni se corrige con que el paciente duerma mejor. Que muchos de los comentarios que dice el paciente: yo duermo bastante bien, tengo un descanso, pero a pesar de eso tengo estas ojeras. Luego tenemos la hiperpigmentación, que es muy común en pacientes caras étnicas, como decimos nosotros, que son pacientes del Medio Oriente, fototipos 3, 4, 5, y el PAD o la pseudohernia del contorno orbital relacionado con el envejecimiento. Se ven estas bolsas. A veces el paciente dice: hay bolsas en mi contorno de ojo, siento este cambio, veo inflamación, siento que durante la noche, durante el día, en la mañana, despierto con estas bolsas en los ojos, y a esto nos referimos con la pseudohernia. Y la primera parte es sobre el mal funcionamiento de la microcirculación como causa de las ojeras. Básicamente aparece en el área de la piel periorbital como un resultado, una apariencia cansada, envejecida, y las dos características principales son el espasmo. La sangre fluye dentro del área periorbital, pero no puede alcanzar la piel debido a los vasos sanguíneos espasmódicos. Resulta en hipoxia, que
está causada por la constricción de las arteriolas y consecuentemente hay una deficiencia de colágeno, aumento del estrés oxidativo, menor cantidad de nutrientes y suele aparecer un morfotipo arrugado. Por otro lado, el estático, la microcirculación es débil, lo que significa que no hay una irrigación suficiente en el tejido y tiende a acumularse este pigmento color pardo, o más que pardo, color morado, azuloso. Y esto lo que genera en los vasos está establecido por el espacio intracelular, la diateesis, que hay una poca cantidad de traspaso, hay un poco traspaso de los nutrientes hacia la piel, y esto genera más que nada el morfotipo deformativo. La hiperpigmentación dérmica, por otro lado, se define como la mácula o parches hipercrómicos, homogéneos y laterales que afectan principalmente el párpado inferior, que a veces también se extienden al párpado superior. Esto también es común y lo he visto en muchos pacientes morfotipos 4 o 5. También se puede extender el área de la ceja, la región malar, la región temporal, y las mujeres se ven más afectadas ya que tiene el factor común el cambio hormonal. Es importante que en este caso también el paciente muchas veces también presenta algún melasma o algún tipo de alteración hiperpigmentativa en la piel. Y algo súper importante entender que la hiperpigmentación, o en este caso en el contorno de ojos, también está causado por los rayos UV. Lo que causa es que los rayos UV generan una inflamación a nivel profundo, estimulando la producción de interleucina 4 y TNF-alfa, que lo que hacen es hiperestimular el melanocito, y esto lo que genera es la acumulación en las capas inferiores. En otros conceptos yo hablo mucho sobre las 3 capas de la hiperpigmentación y el manejo de la hiperpigmentación como una terapia con conglomerado, no solamente manejarla de manera superficial. ¿Y cuáles son los productos que vamos a usar principalmente para el área periorbital? Vamos a usar 3. Primero HS, que tiene la concentración de 0.9% de ácido hialurónico, que es para la disminución de la turgencia, microcirculación dérmica alterada, piel seca atópica, tonos desiguales de la pigmentación. Y lo que hacemos es restaurar el equilibrio del agua y promover el drenaje linfático. También vamos a usar Electri, que es para la deshidratación de la piel con un porcentaje de 0.55, reduciendo la turgencia cutánea, mejorando la piel cansada y las pigmentaciones. Es básicamente mejorar la hidratación y generar una mejora en la circulación en la zona periorbital. Y también cuando tenemos morfotipos en los cuales presentamos ciertos niveles de reducción en el volumen en la región malar, también podemos usar el 1.1 para piel seca, textura desigual de la piel, pliegues finos y señales de fotoenvejecimiento. Bueno, acá me preguntan para eliminar las bolsas bajo la grasa, lo vamos a conversar y le agradecería si me pueden recordar esta pregunta porque es un tema controversial, es un tema complejo y lo vamos a hablar en detalle. Y ¿cuál es el concepto de la redermalización para los 3 efectos? Oh, disculpe, Jorge, estoy lo más cerca del micrófono y le agradecería si puede subir el volumen de su computador. Estoy hablando bastante fuerte. Para la vascularización superficial excesiva, el concepto de la redermalización es activar la función regenerativa de la piel, intensificar la microcirculación y poder activar los procesos de neovascularización en el área. Para la hiperpigmentación es bloquear las enzimas que desencadenan la melanina, sobre todo la inflamación dada por TNF-alfa, interleucina 6 y 4. Y para la grasa orbital pseudoherniada o edema es recuperar el grosor de la piel y restaurar la microcirculación óptima. Cuando hablamos de restaurar el engrosamiento de la piel, estamos hablando de poder mimetizar esta pseudohernia que podemos observar. A pesar de eso, es un tema controversial. Tenemos que ser bastante objetivos con los resultados que podemos obtener con redermalización.
No podemos pensar que pacientes que sean candidatos para una blefaroplastia transconjuntival blefaroplastia que puedan ser un completo candidato para renormalización. Tenemos que hacer entender al paciente que tenemos limitaciones. Y aquí nace todo el concepto de que la inflamación es un componente fundamental en el proceso de envejecimiento. Es decir, hay un inflamasoma o un conjunto de enzimas proinflamatorias como interleucina 1, 6, 8 y TNF-alfa que generan este daño en la piel. Pero por otro lado también tenemos citoquinas proinflamatorias, pero antiinflamatorias que contrarrestan, como la interleucina 4, la interleucina 10 y el TGF-beta. ¿Y qué es lo que genera el TGF-beta y estas moléculas? Genera restauración del tejido fibroso, de que el TGF-beta es un clásico profibrótico que puede estimular la producción de colágeno. Entonces lo que tenemos es un balance. ¿Y cuál es lo importante? Que el ácido hialurónico de alto peso molecular activa las citoquinas antiinflamatorias, mientras que el ácido hialurónico de bajo peso molecular activa las citoquinas proinflamatorias. Entonces, utilizando rehermalización, que tiene una mayor cantidad de ácido hialurónico de alto peso molecular, tenemos un efecto antiinflamatorio a nivel celular. Entonces, aquí podemos ver que la gran diferencia del ácido hialurónico de alto peso molecular contra el de bajo peso molecular es que el ácido hialurónico de bajo peso molecular, que es usado principalmente en los biorevitalizantes comunes, lo que hace es generar una inflamación local que genera luego este edema. Por eso el paciente luego de una biorevitalización observa que la cara está más brillante, que tiene un nivel de glossiness, ellos dicen que queda la piel muy glowy, que queda con una inflamación, por ende las arrugas se atenúan, pero esto solamente porque tiene una acumulación hídrica, hay un edema transitorio. Y luego este ácido molecular, este ácido hialurónico de bajo peso molecular pasa muy rápidamente a circulación. Por eso la biorevitalización es un procedimiento que tiene un resultado bastante corto. Por otro lado, el ácido hialurónico de alto peso molecular no reticulado, y por tanto estamos hablando solamente de ácido hialurónico no reticulado, lo que hace es que genera este efecto antiinflamatorio, se mantiene en el área por más tiempo y lo que hace es estimular la producción de colágeno. Entonces, las propiedades del ácido hialurónico de alto peso molecular es un agente antiinflamatorio, reduce las citoquinas proinflamatorias, reduce la inflamación leucocitaria, el edema tisular, reduce la permeabilidad de la pared vascular, inhibe la síntesis de ácido araquidónico, promueve la maduración de la granulación del tejido, transformándolo en tejido conectivo fisiológico. Esa es la gran diferencia cuando utilizamos un ácido hialurónico de alto peso molecular. Y en ese sentido, Yalual es el único en el mundo patentado esta sinergia entre el ácido hialurónico de alto peso molecular más el succinato. Está aprobado con los distintos niveles de concentración de ácido hialurónico y succinato que podemos generar una restauración y una regeneración de la piel. Es importante nuevamente destacar para el contorno del ojo, nos manejamos en el lado HS, Electri y 1.1, con los bajos niveles de ácido hialurónico de alto peso molecular. Todo esto ácido hialurónico no reticulado. ¿Y cuál es la diferencia principal? Y esto quiero hacer énfasis en la diferencia principal entre la biorevitalización y la rehermalización. Y muchos pacientes me preguntan, ok, he ido a una clínica que me hicieron una biorevitalización, pero he escuchado la biorrehermalización o la mesoterapia, que también dicen mesoterapia. La rehermalización es una sinergia de ácido hialurónico de alto peso molecular más succinato, mientras que la biorevitalización es solamente ácido hialurónico de bajo peso molecular. Por ende, la rehermalización es un proceso regenerativo a nivel de fibroblasto, activando la actividad celular, generando una potenciación de la bioenergética a nivel mitocondrial, restaurando la célula
evitando la apoptosis y rejuveneciendo la piel como un proceso regenerativo. Mientras que la biorrevitalización netamente es un efecto indirecto, donde se genera un edema transitorio, ya que lo que hace el ácido hialurónico de bajo peso molecular es una retención de líquido, un proceso proinflamatorio que genera un edema. Por eso el paciente ve esta mejora transitoria. De hecho, muchos pacientes me dicen, bueno, fui a una biorrevitalización, me vi bien 2, 3 días, 4 días, y luego, bueno, veo que el resultado ya no se observa. Eso es muy, muy frecuente cuando comparamos biorrevitalización comparado con, la biorrevitalización. Entonces preguntan, para eliminar la bolsa de los ojos, ¿se puede usar un cóctel enzimático y después usar ácido hialurónico para el relleno? También es controversial, lo vamos a hablar también cuando me hagan la fase de preguntas. Yo he intentado bastante distintos cócteles, incluso lipolíticos. He usado hasta Belgira o Caibela y los resultados no han sido dramáticos. Entonces, ¿qué es el ácido succínico? El succinato, lo que es un metabolito del ciclo de Krebs, que aumenta la microcirculación en los órganos y tejidos, restaura el equilibrio ácido-base, aumenta la resistencia celular a hipoxia, y lo que hace es normaliza los mediadores inflamatorios, la histamina y la serotonina. Previene la acidosis inflamatoria y estimula la energía a nivel celular. Y el ácido succínico, el succinato en complejo, lo que hace también, uno de los grandes efectos, es desactivar el proceso pro-envejecimiento que está relacionado con las metaloproteasas. Las metaloproteasas son enzimas que dependen de cofactores metálicos como zinc, y lo que hacen es degradar el colágeno, son colagenasas. Entonces, cuando tenemos una pérdida de colágeno, lo que estamos haciendo es la sobreactivación de las metaloproteasas. Uno de los activadores clásicos es el estrés oxidativo, los radicales libres, peróxido, etc. Mientras que el ácido hialurónico de alto peso molecular más el ácido succínico, el succinato, inhiben esta activación. La vascularización patológica es importante, que es una constricción de la vasculatura, se pierde la aceleración de la reparación de tejidos y el aumento de la producción y liberación de factores de crecimiento endotelial, angiopoietina y mediadores antiinflamatorios angiogénicos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que el succinato más el ácido hialurónico lo que hace es inhibir la producción de mediadores proinflamatorios a nivel de macrófago, activa el fibroblasto para crear más colágeno y reactiva la angiogénesis para la liberación de esta acumulación patológica de la sangre en el nivel del tejido. La hiperpigmentación, como hablamos, es un proceso que ocurre a nivel de epidermis y dermis. En una formación nueva melanina que se debe ralentizar, tenemos que detener esto. Los métodos clásicos incluyen la exfoliación con láser de maduración retinoides. Y a nivel de dermis, los gránulos de melanina permanecen estables, lo que genera que haya una mayor acumulación y este color irregular. Por eso, esto no está relacionado con la renormalización, pero yo tengo un protocolo de antipigmentación en 3 capas. Está demostrado, esto publicado en la revista ABC Biomaterials, que el ácido hialurónico de bajo peso molecular entra a la sangre muy rápidamente, en 1 a 2 minutos, no tiene un efecto en el aumento, en la disminución, disculpen, de la hiperpigmentación, pero por otro lado, el ácido hialurónico de alto peso molecular más el zinc es capaz de quedar el ion cobre, generando una disminución en la activación de la tirosina quinasa que genera la melanina. Por ende, hay un proceso molecular donde podemos explicar cómo el complejo de ácido hialurónico más succinato tiene un efecto beneficioso antipigmentación. Esto ha sido estudiado por la doctora Natalia Delaya, una de nuestras equipo científico-médico de Yalual, que ha demostrado que la renormalización en 3 sesiones es capaz de reducir los niveles de hiperpigmentación a nivel superficial e intermedio.
Y las alteraciones anatómicas están relacionadas básicamente con el fibroblasto y eso también tiene un nivel de controversia. Podemos mejorar el contorno orbicular, contorno del ojo con redermalización. A pesar de eso, si estamos hablando de una pérdida volumétrica importante, nuestro clásico tratamiento con ácido hialurónico reticulado es el adecuado. Por ende, podemos combinar técnicas, pero tenemos que ser objetivos con nuestros resultados. Está demostrado que la redermalización lo que genera es un aumento en la actividad del fibroblasto, generando mayor acumulación de colágeno luego de 3 días de incubación con este producto. Y lo que hace es que la acumulación mecánica de colágeno genera una diferenciación del fibroblasto a miofibroblasto que tiene mayor actividad metabólica, restaurando la piel. Estas son las biopsias mostrando cómo se genera un engrosamiento a nivel epidérmico, generando un aumento en el grosor del tejido. Importante que Yalual tiene la certificación CE con los códigos CNP, una tecnología de purificación patentada para el ácido hialurónico de alto peso molecular más ácido succínico y con una monodispersidad de la molécula de 2.5 millones de Dalton. Es único, no existe un producto igual en el mercado y no se han informado reacciones alérgicas. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Embarazo o lactancia, enfermedad somática de etapa de descompensación, diabetes no compensada, enfermedad autoinmune, trastornos de coagulación, múltiples neoplasias de la piel, herpes en forma activa, epilepsia, otros trastornos psiconeurológicos y el post aftercare del paciente, que hay que evitar la exposición directa al sol en 2 semanas, saunas o temperaturas elevadas. Vamos a hablar de las técnicas de aplicación, no hay problema, doctor Edgar. Y 2 semanas después del procedimiento, es importante que el paciente no tiene la ventana para realizar su segunda sesión. Lo importante es que no tome alcohol durante los 7 días. Yo trabajo en República Checa, donde el consumo de alcohol es bastante elevado. Por ende, para mí mi recomendación es que sea evitar el consumo de alcohol durante el día del procedimiento. ¿Cuáles son las técnicas principales? Y les voy a mostrar en los videos. La técnica de pápulas, que es la técnica clásica. Lamentablemente, esta técnica tiene un downtime o el paciente presenta mayor dolor. Es un poco más compleja en el sentido de que el paciente va a estar con estas pequeñas micropápulas por alrededor de un día, puede ser más, y es muy común en esta zona tener hematomas. Y la otra técnica que les voy a enseñar es la técnica con cánula. Estos son algunos estudios de nuestra compañía mostrando cómo las 3 sesiones el paciente puede tener una reducción importante en la hiperpigmentación, también en hay una reducción en esta microcirculación patológica y también podemos ver una mejora en las bolsas o estas pseudohernias relacionadas con el tejido adiposo. Esto es un ejemplo clásico de una pérdida estructural donde se puede ver una mejora reduciendo la apariencia con arrugas. A pesar de eso, como hay que ser objetivos en esto, podemos pensar que es una paciente que puede tener la redermalización, mejorar el contorno, pero ella es una excelente candidata para rellenos inyectables, aumentando el volumen narcosigomático, utilizando ácido hialurónico reticulado, etc. Los cuidados son evitar el sol, evitar temperaturas elevadas, saunas, gimnasio durante el primer día, evitar el consumo de alcohol, porque genera un mayor edema, y poder también evitar el uso de fármacos que puedan disminuir la coagulabilidad, como por ejemplo la aspirina. Esta técnica fue primero publicada por el doctor Jamil Al-Radi, que fue el autor de la técnica de renormalización del contorno de ojos, y luego también por el doctor Alexander Turkesov, que generó un protocolo específico. Ahora vamos a pasar a la parte práctica con los videos que yo he preparado.
De igual manera, pueden estar en sus preguntas mientras cargo los videos. Y por supuesto pueden estar en contacto conmigo, este es mi mail, en mi página web y además en Instagram donde pueden hacer consultas o ver mis resultados con radiohermalización, que es un procedimiento que realizo bastante frecuente. Entonces ahora vamos a pasar a los videos. Primero voy a mostrar la técnica de cánula. ¿Cómo nace la técnica de cánula? Esto es algo que yo realizo de manera muy frecuente para pacientes que quieren estar sin un gran post-tratamiento, es decir, que pueden hacerlo en su hora de almuerzo y luego pueden volver a trabajar sin problema porque no están estas pápulas, tampoco el moretón. Vamos a ver ahora la técnica de cánula. En este caso, esta paciente es bastante buena candidata, cuenta con unas pequeñas bolsas en la zona periorbital. Se escucha bien el audio, sino para yo hablar sobre esto. Personalmente, para mí este no sería una buena candidata para reina inyectable, yo crearía un look bastante inflamado. Ok, Desde voy fuera de a cámara nosotros repetirlo, voy a hablarlo desde... este de web seminar. Ok, un segundo por favor. Lo que estoy explicando en este video es que tengo una paciente bastante joven que ha tenido algunos otros procedimientos. Ella tiene una pequeña pseudohernia o bolsa bajo los ojos. No tiene interés en tener una cirugía, una blefaroplastia transconjuntival para corregir esto. Por ende, el concepto va a ser utilizar el producto HS para poder activar la producción de colágeno y poder reducir las bolsas. ¿Por qué el producto HS? Porque tiene menor cantidad de ácido hialurónico y lo que hacemos es aumentar el efecto proinflamatorio. Y este procedimiento lo vamos a hacer en este caso con cánula. Ok, disculpen por el doble, voy a cortar el audio del video para que puedan escuchar el audio de lo que estoy comentando. Un segundo, por favor. Bueno, como voy a explicar acá, el audio del video. Como voy a explicar acá, utilizo una cánula 22G con un punto de entrada en el área del arco cigomático. El punto de entrada no genera gran dolor para el paciente, no está bajo EMLA. Y luego hago el ingreso muy superficial. A diferencia de un relleno inyectable, no es a nivel de periósteo, sino que es lo más superficial posible y se ve el contorno de la cánula. La paciente no estuvo con ningún tipo de sedación ni anestesia atópica y pueden ver el contorno de la cánula bastante cercano. Utilicé la cánula 22G de TSK, la SteriGlide, que es bastante simple de usar. Hay doctores que usan 25G, me gusta la 22G porque tengo mayor control de ella. Se puede sentir un pequeño crujido porque estamos básicamente pasando a través del pseudo ligamento. Luego voy incorporando el producto muy lentamente con la técnica de milking, es decir, que se va incorporando y van realizando una presión para poder distribuirlo de manera correcta alrededor de todo el área periorbital. Y luego una presión suave para poder distribuirlo de manera normal. Estoy utilizando la cánula 22G de TSK, TSK SteriGlide. El otro lado, nuevamente, con el punto de entrada en la zona posterior del arco cigomático e ingreso muy fácilmente, sin gran resistencia, viendo el contorno de la cánula. Esto me indica que está muy superficial. Y nuevamente ingreso la cantidad del producto lentamente, haciendo la técnica del milking, es decir, ir presionando para que el producto vaya distribuyéndose de manera homogénea. Esto es bastante normal, que cuando están haciendo la presión, hay un momento donde sale una pequeña cantidad del producto por el punto de entrada. No quiero generar una voluminización importante, sino que quiero utilizar la capacidad antiinflamatoria del ácido hialurónico de alto peso molecular y el succinato para una desinflamación, una mejora de la microcirculación en la zona periorbital. Estamos acercándonos al final de la zona, inyectamos 0.5
Se puede ver una Aquí pequeña cantidad utilicé, que emerge en el punto de la entrada. Eso está HS normal. viene en Estamos trabajando con 1.5 ácido ml, hialurónico por ende manipulado. utilicé 750 microlitros El 0.35 paciente por tuvo lado. sangramiento Y el importante, paciente tampoco no dolor, tuvo ningún tenía problema, dificultad ningún sin dolor, ningún malestar, émbola, sangramiento mínimo, no y la hubo paciente se EMLA. encuentra Y como pueden ver, el inmediatamente procedimiento puede tomar 5 disponible para minutos poder hacer y su el día normal. paciente No hay puede un volver a su downtime rutina normal. importante ni tampoco una No hay inflamación un comparado con gran la técnica de pápula que downtime vamos en a este mostrar a sentido. continuación. Y luego vamos a mostrar la técnica clásica, la técnica con pápula. Ahora en esta segunda sesión Sí, vamos se está a preguntando si crea edema. Sí crea edema, pero dura muy poco, dura un término de días. El producto no tiene anestesia, no tiene lidocaína. En esta paciente sí incorporé lidocaína por 30, EMLA por 30 minutos, porque la técnica de pápula es más dolorosa. Y aquí voy a usar el producto Electric. La paciente netamente presenta no hiperpigmentación, pero la hipervascularización, patológica. Aquí estoy usando la misma aguja 27G que incluye el producto y voy a incorporar en el sentido medio ml por lado. Y el producto está, cada máximo es medio ml por lado, o sea que 0.75 por lado. No más que eso, o si no se va a generar un edema exacerbado. Entonces realizo pápula muy superficial. La inflamación puede durar. La misma técnica se puede aplicar en el párpado superior. La inflamación puede durar un día, 2 días. En pacientes más añosos puede durar hasta una semana, pero se resuelve de manera normal. Por favor, can you open the eyes, please? Se puede solicitar que la paciente abra los ojos para poder ingresar más cercano al contorno de las ojeras. Dejamos las pequeñas pápulas y vemos que el mismo producto nos da la noción de cuánto es necesario. La piel se va a extender y las pápulas no tienen que ser excesivas ni tampoco muy pequeñas. La misma técnica, si tiene una buena cantidad de producto, se puede extender al contorno del ojo para mejorar arrugas, pata de gallo, pero en el caso de esta paciente que no cuenta con esto, no es necesario. Hay un mínimo sangrado, es importante así que esté al tanto de esto. Y ahora vamos a pasar al siguiente ojo, siguiendo exactamente la misma técnica. El producto Electric tiene una viscosidad bastante baja, es más suave que la línea Yalual, solamente 0.57% de ácido hialurónico, por ende el efecto es más antiinflamatorio que volumétrico comparado con el producto HS 1.1, 1.8 o 1.2. De hecho, yo no recomiendo utilizar productos más allá del 1.1. Vamos aplicando pequeñas pápulas en el contorno del ojo. Estamos cercanos a finalizar. Como pueden ver en un paciente joven como ella, una pequeña cantidad de volumen es necesario para generar el resultado adecuado, por ende podemos dividir el contenido de la jeringa en más de una sola sesión. Es normal que se generen algunos hematomas, podemos manejar con árnica, crema, y podemos manejar con hielo posterior al procedimiento. Pasamos a 9 ojos. Ahora, si la idea fuera mejorar la zona superior del ojo, el párpado superior, que no es este es el caso, se puede aplicar pequeñas pápulas en la zona superior.
producto de redermalización, que es ácido hialurónico con succinato. Vamos a practicar la técnica de Pappetas, la técnica clásica. En el caso de la paciente es bastante joven, no tiene gran cantidad de pigmentación y tampoco falta de volumen. Solamente vamos a mejorar en términos de algún tipo de pigmentación asociada a la vasculatura, pequeñas arrugas y mejorar el tono de la piel. Para esto vamos a utilizar el producto eléctrico en la menor cantidad de Los resultados con aguja, bueno, partamos porque el resultado con aguja es bastante mejor, pero tiene es mucho más traumático. En ese sentido, lo que hacemos es ajustarnos a la necesidad del paciente. Sobre cómo se divide el contenido de la jeringa, básicamente no hay que traspasarlo a ninguna otra aguja, sino que netamente se aplica la cantidad necesaria por lado. La bolsa de los ojos con algún cóctel enzimático y después ácido hialurónico, yo en mi experiencia no tiene grandes resultados. Para mí el uso de cócteles enzimáticos es bastante peligroso y podemos tener un riesgo de daño del tejido cuando utilizamos los clásicos lipolíticos como el Valtira o el Kybella. Máxima cantidad por lado son 0.5 ml por lado por sesión o 0.75 ml si están utilizando el producto eléctrico. No se puede mezclar con lidocaína, yo no lo recomiendo, se altera la rheología y efecto Tyndall no puede ocurrir porque no es ácido hialurónico reticulado. El efecto Tyndall es netamente un efecto físico cuando tenemos ácido hialurónico crosslink o reticulado. ¿Cuánto es la duración del efecto? Depende del proceso de envejecimiento del paciente y se espera que se hagan 3 sesiones, una vez cada 2 semanas y luego una sesión por cada 6 meses. Vamos a pasar nuevamente el video de la técnica con cánula. La cánula es del número 22, sí, la voy a volver a pasar porque parece que no se vio bien. Primero vamos a mostrar la técnica de redermalización con cánula. En este caso, esta paciente es bastante buena candidata, cuenta con unas pequeñas bolsas en la zona periorbital, algunas arrugas y algún nivel bajo de pigmentación. Personalmente, para mí, esto no sería una buena candidata para reina inyectable, ya que crearía un look bastante inflamado y reduciría el tamaño de sus ojos. Por favor, pregunten todas las veces que sea necesario, no hay ningún problema. Para eso estoy acá. Con ingreso por el arco cigomático y aplicaremos medio ml por lado. La primera parte consiste en ingresar el punto para la cánula con una aguja 22G muy superficial. El paciente no está con cánula. Seguido a eso, vamos a esperar algunos segundos para que la cánula pueda ingresar de manera simple. Se necesitan 3 sesiones en el protocolo óptimo, cada 2 semanas, y la duración del efecto de 1 año para poder retomar otro ciclo de tratamiento. Con aguja 30G no va a pasar el producto. Lamentablemente el producto con 30G no va, por su viscosidad, no va a fluir. Por ende, yo no recomiendo la aguja 30G, recomiendo la 27G que está incluida en el kit de redermalización en la caja del producto. Una entrega homogénea del producto. Solamente, incluso se puede empezar a ver ya la diferencia y la mejora en la voluminización transiente que genera el ácido hialurónico. Ingresado 0,5 ml aproximadamente. Realizamos una pequeña presión en el área. La cánula 25G sí funciona bastante bien. A mí personalmente no me gusta, me encuentro que es muy delgada y tengo menos control. La he utilizado algunas veces cuando no tengo la 22G, pero la 25G también es plausible. ¿Se ven diferencias en la primera sesión? Sí, incluso tengo pacientes que luego de la primera sesión no hay sangramiento, quedan muy felices con los resultados y no realizamos una segunda ni tercera sesión. Se genera una pequeña cantidad de... La diferencia entre los 3 productos es la concentración de ácido hialurónico. Si tenemos un paciente que tiene mayor pérdida de volumen o estructura, elijo 1.1.
Cuando utilizo que hay mayor inflamación relacionada con pseudohernias, utilizo la menor concentración, que es eléctrica. Cuando tengo un paciente para pigmentación o En inflamación, este caso utilicé el utilizo producto HF. 0.9 porque la Depende mucho concentración es de baja, la, no quiero generar una voluminización importante, sino que el quiero problema utilizar que el la paciente capacidad esté presentando. antiinflamatoria del ácido hialurónico de La alto peso aguja de entrada de molecular y el 21G, que succinato también está incluida para en el, una desinflamación, una está mejora de la incluida microcirculación en la en zona periorbital. en el pack de sus cánulas. Estamos acercándonos al final de la zona, conectamos 0.5. Se puede ver una pequeña La cantidad ventaja y que desventaja de las emerge desde el técnicas. La punto de ventaja entrada, eso de está la todo pápula normal. es que se Estamos genera una trabajando con aplicación ácido mucho más hialurónico no reticulado. focalizada La intradérmica, paciente no tiene tuvo mejor sangramiento importante ni respuesta tampoco dolor. de la La piel, técnica fue ejecutada pero la sin desventaja es que genera EMBLA mayor cantidad de edema y la y paciente se mayor encuentra cantidad de inmediatamente hematomas. disponible para poder hacer su día normal. No hay inmediatamente Disculpe, terminar el video y hacemos las preguntas. no quiero Para que generar puedan una seguir viendo el video y luego voluminización responder las importante, preguntas. sino que quiero utilizar la capacidad antiinflamatoria del ácido hialurónico de alto peso molecular y el succinato para una desinflamación, una mejora de la microcirculación en la zona periorbital. Estamos acercándonos al final de la zona, conectamos 0.5. Se puede ver una pequeña cantidad que emerge desde el punto de entrada, eso es totalmente normal. Estamos trabajando con ácido hialurónico no reticulado y la paciente no tuvo sangramiento importante ni tampoco dolor. La técnica fue ejecutada sin EMBLA y la paciente se encuentra inmediatamente disponible para poder hacer su día normal. No hay un downtime importante ni tampoco una recuperación comparado con la técnica de pápula que vamos a mostrar a continuación. Este web seminar, primero vamos a mostrar la técnica de rehermalización. La movilidad de cánulas no es sola. En este caso, esta paciente es bastante... Se puede, disculpe, si con dermapen se puede utilizar, no. No se puede utilizar. Lo importante sería aplicar sobre la bolsa o da igual, sí, pero por la zona superior, si es una superficie una superficie muy alta. Para las arrugas y bolsas, ¿cuál sería el producto ideal? HS o Electric. La movilidad de la cánula, yo prefiero hacerla solamente en una dirección porque generalmente tenemos un paciente que no está con crema anestésica y quiero evitar la mayor cantidad de trauma. Quiero hacerlo lo más suave posible y lo menos invasivo posible. Para corregir la voluminización importante en caso de ocurrir y en qué tiempo, para mí el problema de voluminización, estamos hablando de rellenos inyectables reticulados. Ahí sí estamos hablando de inyectar un ácido hialurónico que genere una restauración del volumen. La rehermalización podría crear una mejora utilizando el producto 1.1 para poder activar la función del fibroblasto y generar más colágeno. Las ventajas y desventajas. La ventaja de la técnica de pápulas es que se entrega el producto de manera mucho más dirigida a la zona intradérmica, tiene una mejor respuesta para disminuir arrugas pequeñas, pero la desventaja es que genera mayor cantidad de hematomas y una recuperación más lenta. La ventaja de la técnica de cánula es que el paciente puede volver a su trabajo inmediatamente, es muy rápido, toma 5 minutos. La desventaja es que el producto no se distribuye de la manera más adecuada comparado con las pápulas. Disculpen, desactivé el video, por ende no deberían escuchar el video en este momento. Cualquier otra pregunta, estoy acá atento y si quieren que repita nuevamente la técnica. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Qué duración tiene con cánula? Yo lo hago aproximadamente de 10 minutos, 15 minutos puedo estar totalmente listo. Y el resultado del paciente depende de su cuidado. Vamos nuevamente a pasar el video con la técnica de pápulas porque nos están pidiendo. No voy a hablar sobre el video. Ahora en esta segunda sesión vamos a practicar la técnica de pápulas, la técnica clásica. En este caso la paciente es bastante joven, no tiene gran cantidad de pigmentación ni tampoco falta de volumen. Solamente vamos a mejorar en términos de algún tipo de pigmentación asociada a la vasculatura, pequeñas arrugas y mejorar el tono de la piel.
Para esto vamos a utilizar el producto Electri con la menor cantidad de ácido hialurónico, solamente para tener un efecto antiinflamatorio. Se aplicó EMLA media hora antes y ahora la paciente está lista para el procedimiento, donde se hacen pequeñas pápulas superficiales alrededor del contorno de ojo. Las pápulas son muy superficiales, se puede observar el blanching y se realizan en el contorno del ojo completamente. Esta misma técnica se puede aplicar en el párpado superior. A pesar de eso, en esta paciente no es requerido. Es una paciente bastante joven, con una piel bastante saludable. Por favor, can you open the eyes, please? Se puede solicitar que la paciente abra los ojos para poder ingresar más cercano al contorno de las ojeras. Aplicamos las pequeñas pápulas y vemos que el mismo producto nos da la noción de cuánto es necesario. La piel se va a extender y las pápulas no tienen que ser excesivas ni tampoco muy pequeñas. Esta misma técnica, si tiene una buena cantidad de producto, se puede extender al contorno del ojo para mejorar arrugas, pata de gallo, pero en el caso de esta paciente que no cuenta con esto, no es necesario. Hay un mínimo sangrado, es importante que el paciente esté al tanto de esto. Y ahora vamos a pasar al siguiente ojo, siguiendo exactamente la misma técnica. El producto Electri tiene una viscosidad bastante baja, es el producto más suave de la línea Yalual, con solamente 0.55% de ácido hialurónico, por ende el efecto es más antiinflamatorio que volumétrico comparado con el producto HS 1.1, 1.8 o 2.2. De hecho, yo no recomiendo utilizar productos más allá del 1.1. Extendemos la piel y vamos aplicando pequeñas pápulas en el contorno del ojo. Estamos cercanos a finalizar. Como pueden ver, en un paciente joven como ella, una pequeña cantidad de volumen es necesario para generar el resultado adecuado, por ende podemos dividir el contenido de la jeringa en más de una sola sesión. Es normal que se generen algunos hematomas, lo podemos manejar con árnica en crema, lo podemos manejar con hielo posterior al procedimiento. Realizamos el área de contorno de ojos. Ahora, si la idea fuera mejorar la zona superior del ojo, el párpado superior, que no es este es el caso, se puede aplicar pequeñas pápulas en la zona superior. A pesar de esto, no vamos a realizar esta técnica el día de hoy, porque no es una indicación de esta paciente. Las preguntas, me dicen si se puede aplicar también en el párpado inferior, no solo el reborde orbitario. Se puede técnicamente, pero no es recomendable. Conozco algunos colegas que sí lo han realizado sin complicaciones, yo personalmente no lo realizo. ¿Se puede aplicar con aguja 32G? No, 32G no va a tener la capacidad suficiente, va a tener una presión muy elevada en el émbolo y no va a pasar el producto de manera homogénea. Si se puede aplicar en el párpado superior hundido, sí, se puede aplicar en el párpado superior, no es mi técnica favorita para el paciente bastante doloroso, pero sí se puede aplicar. Las pápulas duran dependiendo, las pápulas dependen del producto que se utilizó. Si el producto se utilizó 1.1, puede tomar 1 o 2 días. Si se utilizó el producto Electri, puede tomar una noche. Depende mucho del paciente. Yo he visto pacientes que la pápula le puede durar hasta 3 días. Entonces, esto es un poco más complejo. Respecto a la repetición de los videos, les comento que va a estar
Este web seminar va a estar grabado en nuestra página web de Yalual, donde ustedes pueden acceder gratuitamente y volver a observar el video. Si hay más dudas, consulten, no hay ningún problema, y también cualquier consulta la pueden hacer en mi Instagram, lo voy a anotar acá abajo, o a mi email. Siempre estoy contestando todas las preguntas que puedan tener. Si hay preguntas específicas, por supuesto que yo estoy totalmente abierto para poder conversar más al respecto. Si hay más preguntas, me dicen si la técnica Pápula con Sola Rederma, ¿cuántas sesiones requiere y cada cuánto? 3 sesiones cada 2 semanas es lo óptimo. A pesar de eso, hay pacientes que en menos de 2 semanas, o sea, en menos de 2 sesiones, con una sesión ya están totalmente contentos con los resultados. Hay que ir de manera dinámica con el tratamiento y ir evaluando de manera específica, caso a caso, porque el paciente también tiene distintos tipos de recuperación. No me aclaró la aplicación. ¿Me puede repetir, María Teresa? El protocolo para la entrada de la aguja, para luego la cánula, ingreso por el arco cigomático, por la zona posterior, no periósteo, en casi 180 grados, con la aguja 21G, para luego entrar con la cánula 22G. Sobre el tratamiento con ácido hialurónico reticulado, ¿cuál sería el protocolo? 3 sesiones de redermalización para hacer la restauración, luego esperar un mes, ver si el paciente tiene realmente una pérdida volumétrica en la zona malar y realizar el uso de ácido hialurónico reticulado. Después de un tratamiento con cosmelana, ¿al cuánto tiempo se puede hacer la técnica de pápulas? Yo recomiendo un mes después. La técnica cosmelana, yo no soy muy fanático de la técnica cosmelana en párpados, pero tiene bastante buenos resultados. Yo esperaría un mes posterior a eso. No apurarlo mucho. Si se puede aplicar sobre la bolsa, sí, por supuesto se puede aplicar sobre la bolsa, no hay ningún problema, a nivel muy superficial. Se puede aplicar sobre la bolsa sin ningún problema, sí se va a crear un edema transitorio. ¿De cuánto viene la jeringa hacer la Rederma 1.1? Viene en 1 ml, por ende 0,5 ml. Lo que se puede cobrar al paciente depende de cada mercado. Eso también depende mucho del costo del producto que pueden tener a ustedes en su país. Si hay más preguntas, también me pueden escribir a mis redes sociales. Si tienen alguna duda, ustedes me comentan y siempre abierto a las conversaciones respecto a este tratamiento. Si no hay otras dudas, damos finalizado este webinar. Un saludo afectuoso a mis compatriotas chilenos y fuerza a toda Latinoamérica en este proceso un poco complejo con la COVID. En las redes sociales me pueden encontrar como instagram.com/Alberto Levinas, email info@drbert.com y mi página web es drbert.com. Me pueden encontrar en todas esas redes sociales, me pueden comunicar cuando necesiten. Muchas gracias y una muy buena